Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el tema de series notables que corresponde a la semana número 8. Esta es la última semana de clases CRM. La próxima semana vamos a hacer un repaso de todo lo aprendido este bimestre. Entonces, vamos a comenzar hablando de series notables, pero antes dando un pequeño concepto. ¿Qué son series? Las series notables, o bueno, en este caso que van a ser notables, son sucesiones. Nosotros hemos visto las sucesiones que son comunes, o sea, el 1, el 2, 3, 4, ¿no? Que es la más ordinaria, normal, ¿no? O sea, si hablo de una sucesión, sería esto. Pero si yo digo series, hablaría de una suma, ¿no? O sea, los elementos de la sucesión se sumarían. O los términos de la sucesión se sumarían. Entonces, esos son series. Pero esta vez vamos a ver series notables. Por ejemplo, nosotros conocemos series notables, obviamente, a lo largo de la secundaria se ha visto. Por ejemplo, la suma de los cuadrados de los n primeros números pares positivos, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más la forma general de un número par, que es 2n al cuadrado, que es igual 2 veces n por 2 veces n más 1 por 2 veces n más 2 sobre 6. Entonces, ¿esa es una serie notable? Sí, porque es una suma. ¿De qué? De los primeros números pares positivos, ¿no? Que serían los cuadrados, obviamente. Otro, la suma de los cuadrados de los n primeros números impares positivos. Lo mismo, la misma forma, números impares, ¿no? ¿Cuál es la forma general de los números impares? 2n menos 1. ¿Cómo es la fórmula? 2n menos 1 por 2n por 2n más 1 sobre 6. Ahora, la suma de los cubos de los primeros números pares positivos, lo mismo, 2 al cubo más 4 al cubo, 6 al cubo. ¿Cuál es la forma de los pares? 2n al cubo. ¿Cuál es la fórmula? 8 veces n por n más 1, todo esto elevado al cuadrado. Listo. Y así el último también podemos deducir la suma de los números impares al cubo, que sería 2n menos 1 en la forma de los impares, como sería la fórmula de toda esta suma, n al cuadrado por 2 veces n al cuadrado menos 1. Entonces, ¿estas cuatro fórmulas se pueden deducir? Sí. Pero en este caso no vamos a aprender la deducción, sino básicamente tienen que aprenderse. ¿Está bien? No es necesario estar memorizándolas todas, pero las más importantes sí. Entonces, ese tipo de series hemos visto, o se ha visto a lo largo de toda la secundaria, ustedes lo han aprendido. Ahora vamos a reforzar ciertas cositas y recordar los conceptos, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos que es una serie. Es la adición indicada de los términos de una sucesión numérica, llamándose resultado de la adición valor de la serie. Por ejemplo, el primer término, que le dicen número ordinal, segundo, tercero, cuarto, quinto y así hasta el quinceavo término de una sucesión sería 1, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 610. ¿Cómo sería la serie? La serie es la suma, ¿no? 1 más 1 más 2 más 3, sucesivamente así. Por lo tanto, ¿una sucesión numérica qué es? De esta manera, como ustedes saben que es una sucesión, ¿no? Un número consecutivo de otro número. En cambio, la serie está asociada a la sucesión numérica dada, pero como la suma de sus términos. Ya lo había explicado. Ahora, ¿pero cómo se puede abreviar una serie? Usando el término de la sumatoria. La sumatoria se expresa así, ¿no? Con la letra griega como una E, pero digamos que así, no rectito, ¿no? Tiene una fórmula E. Y eso se llama sumatoria, que se llama sigma, ¿no? Ese es su nombre, ¿no? Se le llama sigma. Pero es como una E, ¿no? Así, un poquito recta, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se especifica una sumatoria? Pones el sigma y abajo pones el k, que es igual a 1, o sea que va a ser el primer término. Y el n, que vas a poner arriba, va a ser hasta el término que quieres tú trabajar. O sea, desde el primer término hasta el enésimo término, ¿tú qué vas a hacer? Vas a sumar. Entonces, todo esto lo puedes, digamos, simplificar de esta forma. ¿No es así? Entonces acá puedes ver, ¿no? Sumatoria de los números de la forma tk, donde k toma valores enteros consecutivos desde k igual a 1 hasta k igual a n. ¿Sí? Entonces básicamente las sumatorias sirven para simplificar las series que pueden ser grandes o de repente especificarte también en algunos casos. Entonces, vamos a ver unos ejemplitos más y algo de teoría. Veamos, los tipos de series numéricas son serie aritmética y serie geométrica. La aritmética son progresión aritmética literal, ¿no? O sea, ¿qué es una progresión aritmética? Una sucesión cuando tienen de razón constante, ¿no? T1, T2, T3, T4. ¿Cuál es la relación de estos dos consecutivos términos? Es que la suma, o mejor dicho, la diferencia es una razón, ¿no? O que T1 más R es igual a T2, o término 2. Término 2 más R te da término 3 y así sucesivamente. Entonces, la serie asociada sería la suma de términos. ¿Pero hay una fórmula para esto? Sí. La suma en una progresión aritmética sería el primer término más el último
sobre 2 por la cantidad de términos. ¿Está bien? Primer término más el último término entre 2 por el número de términos. Ahora, si quieres hallar la cantidad de términos, ¿cómo se halla? El último término menos el primero sobre la razón más 1. ¿Está bien? De esa manera se halla la razón aritmética, sus números de términos. ¿Está bien? Solamente es una fórmula cuando tiene forma de progresión aritmética la serie, por si acaso. Ahora, en el caso de la serie geométrica es un poco distinto, pero simplemente es parecido. ¿Por qué? Porque ahora los términos tienen una relación que va a ser por una razón, pero de multiplicación, ¿no? Es similar al pasado, pero en el pasado la razón se sumaba, ahora se multiplica. ¿Cómo así? Ahora, pero hay dos casos, que son la serie geométrica finita y la infinita. Vamos a analizar los dos casos. En el primer caso, lo analizamos de esta manera. El primer término, el segundo, el tercer, el cuarto y así sucesivamente, tienen una relación por constantes, o sea, término 1 por Q va a ser igual a término 2. Término 2 por Q es igual a término 3 y así. ¿Eso qué significa? Que la razón geométrica va a ser el Q. ¿Por qué? Porque este Q está multiplicando, ¿no?, a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para relacionar, ¿no?, y te sale el siguiente término. Ahora, si yo quiero hallar la serie asociada a esa dicha progresión geométrica, por así decirlo, ¿cómo sería? Término 1 más término 2 más término 3, sucesivamente. ¿Y tiene una fórmula? Sí, la fórmula es término 1, la sumatoria, ¿no?, es igual a término 1 por la razón geométrica elevado a la n, que es la cantidad de términos, menos 1, sobre la razón geométrica menos 1. Entonces, en este caso, profe, ¿qué estamos viendo? Que la sumatoria de forma geométrica, una progresión geométrica se puede sumar, entonces sí, hay una fórmula. Ahora, pero hay una fórmula también para el término enésimo. Término enésimo, que es igual, término 1 por la razón geométrica a la cantidad de términos menos 1, ¿no? Y una de las formas de obtener la razón geométrica es también dividiendo los términos consecutivos, pues, ¿no? Término 2 entre término 1 te va a dar la razón. Término 3 entre término 2 te da la razón. Y así sucesivamente. Entonces, siempre los dos términos tienen una relación. En el anterior caso, por ejemplo, ¿cómo tú puedes hallar la razón? Restando el término 2 menos término 1. Término 3 menos término 2. Puedes hallar la razón de esa manera. Entonces, son distintos casos, pero parecidos. Ahora, eso es la serie geométrica finita. Ahora vamos a pasar a la serie geométrica decreciente de infinitos términos. ¿Qué pasa acá? En el anterior caso, hemos visto de una manera general, o sea, la serie geométrica finita, ¿qué es? Se origina a partir de la adición indicada de los términos de una sucesión geométrica finita, o sea, que la constante es fácil de determinar, o sea, finito es que se puede contar. En cambio, cuando tienes una serie decreciente de infinitos términos, ¿cómo sería? O sea, que no tiene fin, ¿no? Y en este caso le ponemos una fórmula a la relación geométrica diciendo que va a ser menor que 1, ¿ya? Entonces, esta relación geométrica va a ser menor que 1 y es finita, o es infinita, mejor dicho, y es decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque si es menor que 1, ¿qué significa? Que va a ser una fracción, y todo número multiplicado por una fracción se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, tiene la misma forma, pero la lógica es otra, ¿no? Como es menor que 1, la fórmula sumatoria cambia, ¿no?, ya que la razón es menor que 1. Sería la sumatoria va a ser igual a término 1 entre 1 menos la razón geométrica. Esta fórmula solo cumple cuando la razón geométrica es menor que 1. En el otro caso es cuando la razón geométrica es finita y no hay ningún problema, o sea, es mayor que 1. ¿Es así? Listo. Entonces, no hay ningún problema, es la misma lógica, pero esto cambia, ¿no? Esto varía. Listo. Ahora, vamos a lo que nos importa, que son los ejercicios. Entonces ya saben cuál es la mecánica, tienen que copiarlo y explicar los ejercicios, así que atiendan bien para que puedan resolverlo fácilmente. Veamos, primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos, si 1 más 2 más 3 más 1 suspensivo hasta el n es igual a 990, y 3 más 6 más 9 hasta el 3m es igual a 630, te piden hallar m más n. Ahora, esto lo podemos hacer por progresión aritmética, por si acaso, ¿no? O por series aritméticas, con la fórmula, que es S, que es sumatoria, es igual a ¿quién? A término 1 más término enésimo entre 2 por n. ¿Por qué? Porque son sucesiones. Ahora, profe, pero la primera es conocida, ¿no? Claro, la primera es conocida. ¿Cómo se llama esa? Son la sumatoria de números consecutivos. Es una fórmula conocida, ¿no?
n por n más 1 sobre 2, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? ¿Es igual a qué? A 990. Listo. El 2 pasa a multiplicar, sería n por n más 1 es igual a 1980. Ahora, la idea es buscar dos números que multiplicado te den 1980. Entonces, ¿quién podría ser? A ver, 1900 entre 80, entre 20, 99. Dos números consecutivos que te den... sería 44 por 45, ¿no? 44 por 45. Ahí tienen que buscar valores, pues, ¿no? Claro, 44 por 45, 90, sí está bien. Listo, entonces, ¿cuánto vale n? N por n más 1 es igual a 40 por 45, n vale 44. Listo. Ya hallamos el valor de n, ahora falta m. En el siguiente caso, como yo les digo, también lo pueden hacer por sucesión numérica, o mejor dicho, por serie aritmética. Pero vamos a aplicar la fórmula general, ¿no? ¿Qué te parece si al de acá le factorizo el 3? Si tú factorizas 3, 3 por 1 te da 3, más 3 por 2 te da 6, más 3 por 3 te da 9, ¿no? Estoy factorizando el 3 a la serie. Y así sucesivamente vas a factorizar hasta que el último le factorizo 3, te queda m. Y esto es igual a 630. Este 3, como está multiplicando a todo, si lo paso al otro lado, pasa dividiendo. Por lo tanto, lo de acá baja igualito, ¿no? Lo de ahí baja igualito, ya. No lo voy a copiar, ahí está. Y el 3 pasa a dividir 630 entre 3, 210. Y mira, puedo aplicar la fórmula de los números consecutivos. Sería entonces m por m más 1 sobre 2 es igual a 210. El 2 pasa a multiplicar, sería 210 por 2, sería 420. Y acá, ¿cuál sería los dos consecutivos? Sería 20 por 21. ¿No? Listo. ¿Cuánto vale m? 20. Por lo tanto, m vale 20. ¿Está bien? ¿No? 20 por 21 te da 420, por lo tanto m vale 20. Ya tenemos n, ya tenemos m. M más n sería 44 más 20, 64. ¿Cuánto sería raíz cuadrada de 64? 8. Entonces el resultado sería la d de dedo. ¿Sí? Fácil, ¿no? Entonces, no hemos aplicado, profe, series numéricas o serie aritmética. No, no es necesario. Podríamos aplicar, pero digamos que es un poquito más tedioso, ¿no? Tienes que hallar la cantidad de términos, pero es fácil también hallar la cantidad de términos, ¿eh? Como son consecutivos, son m términos, ¿no? Acá, por ejemplo, son n términos, pero no le he tratado de aplicar para poder aplicarlo después, ¿eh? Siguiente ejercicio. La 2 te dice determinar el valor de la siguiente suma. Te dice S es igual a 2,01 más 4,04 más 6,09, así sucesivamente hasta el 18,80. Entonces lo que debemos hacer en este ejercicio es separar, ¿no? Vamos a separar, pero hay que separar de una manera muy especial, ¿no? ¿Cómo? Mira, si tú te das cuenta, el S es igual a 2,01 más 40,4, ¿no? Y tiene algo en particular. Si yo le saco el 2, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué te va a quedar? 2 más 0,01, ¿no? Más al 4, lo separo el 4,04 en 4 más 0,04. Al 6,09 lo separo en 6 más 0,09. Y así hasta el último, que sería 18,81, que sería 18 más 0,81. ¿Por qué he hecho esta separación? Porque, a ver, yo veo que hay suma de consecutivos de pares, ¿no? O sea, yo lo separo y digo, S es igual a 2 más 4 más 6 y así sucesivamente hasta el 18, ¿no? Estoy separando los enteros y ahora voy a separarlo con los decimales. ¿Los decimales cuáles son? 0,01 más 0,04 más 0,09 y así. Ahora, pero ¿por qué he hecho esto? Ya, suma de pares sabemos a qué es igual, ¿no? La suma de pares sabemos a qué es igual. Pero la suma de esto no lo sé.
Pero lo que sí podemos hacer es factorizar. O sea, si yo factorizo, por ejemplo, el 0,01 a estos decimales, ¿qué te queda acá? 0,01 por 1 te da esa cantidad, más 0,01 por 4 te da esta cantidad, más 0,01 por 9 te da esta cantidad, y así sucesivamente hasta el 0,81, que sería 0,01 por 81 te da esta cantidad. Ahora, pero esta suma de pares, ajena igual a la suma de pares, si no te acuerdas la suma de pares no hay problema, factoriza el 2. Sería 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta el número 9, ¿no? Luego, esta suma de consecutivos ya sabe que es igual, ¿no? Es igual a 2 veces, bueno, sea 2 veces 9 por 9 más 1, o sea, 9 por su consecutivo, 9 por 10 sobre 2. ¿No es así? Listo. Más. Y ahora lo de acá sería suma de cuadrados. ¿No es así? Porque 1 es 1 al cuadrado, 4, 2 al cuadrado, 9, 3 al cuadrado. ¿Hasta qué número? Hasta el 9 al cuadrado. Por lo tanto, son sumas de cuadrados. Entonces, ¿cuál era la fórmula de la suma de cuadrados? Eso lo vimos al inicio. ¿No es así? Son series también, pues son series. Acá está. Suma de cuadrados sería igual a, aunque estos son pares, ¿no? Los que son normal serían así, ¿no? N por n más 1. Ahí te lo vamos a ver. Lo voy a poner ahorita. A ver, entonces sería n por n más 1. A ver, ¿dónde lo pongo? A ver. Acá lo voy a poner ya. Suma de cuadrados, que sería así. Está bien. Hasta el n al cuadrado, ¿cómo era? N por n más 1 por 2n más 1 sobre todo esto sobre 6. Esta es la fórmula general para la suma de cuadrados consecutivos. ¿Está bien? Ahora, en este caso es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta el 9 al cuadrado. Por lo tanto, ¿el n cuánto vale? 9. Entonces, aplicando la fórmula, ¿cómo sería? Sería así. N como vale 9 sería 9 por 9 más 1, que es 10, por 2 por 9, 18, más 1, 19, sobre 6. Listo, apliqué la fórmula. Ahora, vamos a sumar y a multiplicar, ¿no? 2 con 2 se simplifica, pues, ¿no? Chau, chau. 9 por 10, 90. Ya, más. Ahora, al otro lado, multiplicamos y dividimos. Le saco tercia, 2, tercia, 3. Mitad, mitad te da 5, 1. Entonces te queda 3 por 5, 15 por 19 y por 0,1. Entonces simplemente multiplicas 15 por 19 por 0,01 y te da 2,85. ¿Sí? Ahí puedes hacer tu calculadora, lo multiplicas a mano como desees. Sería entonces 92,85 el resultado. ¿Se dan cuenta? Entonces simplemente es aplicar, profe. Sí, simplemente aplicar y relacionar, ¿no? Digamos que la fórmula de los cuadrados también lo hemos visto, ¿no? A lo largo de las clases, así que no es algo nuevo esta fórmula. Pero igual lo he puesto ahí como para que lo pongan como explicación. ¿Está bien? Listo, la clase sería la B. Vamos a la 3. ¿Qué dice la 3? Te piden hallar la suma total de todos estos números. Entonces, este ejercicio, ¿cómo lo haríamos, profe? Es muy parecido al ejercicio pasado. ¿Por qué? Porque a ti te están pidiendo la suma total de todo, ¿no? Entonces, como te piden la suma total de solamente esto de acá, porque bueno, no hay un final, o acá no veo ningún final, supongo que solamente es todo esto. Tú lo que puedes hacer es decir, a ver, profe, ¿cuánto suma lo de arriba? 1. Más lo segundo sería 2 más 2, sería 4. Si sumas lo de abajo, sería 3 más 3 más 3, 9. Más 4 más 4 más 4 más 4, 16. Más 5 más 5 más 5, 25. Ya, pues este es conocido, pues, ¿no? Suma de cuadrados. Ahora, el detalle viene en que no te dan un final, ¿no? No te dan un número final. Entonces, digamos que está mal planteado este ejercicio, ¿no? Pero vamos a darle un supuesto valor, ¿ya? Un supuesto valor aproximado. A ver, ¿cuál podríamos darle? ¿Hasta qué cuadrado podríamos sumar? Puede ser hasta el número 20, ¿no? Vamos a probar hasta el 20, ¿eh? Vamos a probar hasta el 20. Que sería 20 al cuadrado, pues, ¿no? O 400, ¿no? Entonces vamos a sumarlo hasta el 20 al cuadrado, ¿ya? ¿Cuánto sería esto?
Sería la fórmula es la suma, todo esto sería n, que sería 20. Ya hemos visto en la fórmula, ¿no? En el ejercicio pasado. Por n más 1, que sería 21, por 2 veces n más 1, 2 por 2, 40. Más 1, 41. Sobre 6. A ver, le sacamos la mitad. Sería 3, 10. Acá le sacamos tercia, 7, 1. 70 por 41, 2870. Por lo tanto, ¿cuánto sería la suma? 2870. Ahí lo complementé ya, el dato que faltaba. Ahí te deben pedir cuánto suma hasta el 20, ¿no? Hasta la fila 20, ¿no? Considerando que es fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, ¿no? Hasta la fila 20, ¿cuánto suma todo? Esa debería ser la pregunta, ¿no? En este caso. Pero bueno, ya lo complementé, ¿sabes? Lo he complementado. Ahora vamos a la 4. ¿Qué dice la 4? Te pide calcular raíz onceava de 1 más 3 más 5 más 7, puntos suspensivos hasta el 19. Elevado todo esto a la 0,1 más 0,2 por 0,3 hasta el 1. ¿No es así? Entonces, ¿cómo hago este ejercicio, profe? ¿Cómo lo podría hacer? Lo primero que tienes que hacer es decir, profe, lo que está abajo, ¿no? Que lo que es la base, la suma de la base, es conocido, son suma de números impares. Entonces, ¿a qué es igual la suma de los números impares? Vamos paso por paso, que sería 1 más 3 más 5 más... ¿sí, no? Hasta el 19. Como son unas sumas impares, decimos, la fórmula es igual a n al cuadrado, pero n a qué es igual. N es igual a esto, ¿no? Que sería 2n menos 1, porque recuerda, la forma del número impar es 2n menos 1 es igual a 10 y 19, es el último término. Ese 1 que está acá pasa a sumar, sería 19 más 1, sería 20. Entonces, ese 2 pasa a dividir, 20 entre 2 sería 10. ¿Cuánto vale n? 10. Por lo tanto, ¿a qué sería igual la suma? N al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado. ¿A qué es igual? 100. Por lo tanto, la base, ¿cuánto suma? La base suma 100. Ya tengo la base, ahora falta la potencia. La potencia es igual a 0,1 más 0,2 más 0,3 hasta 1. Entonces, ¿cómo lo hago, profe? Lo puedes hacer por series numéricas o lo puedes hacer factorizando. A ver, factorizar es una de las formas a veces más fáciles. Si deseas, puedes aplicar series numéricas, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, voy a aplicar series numéricas, ¿ya? ¿Cuánto es la razón acá? La razón es 0,1, porque si te das cuenta está aumentando de 0,1, 0,1, 0,1. ¿No es así? Ahora, voy a aplicar series aritméticas. Luego digo, ¿cuántos términos hay acá? De 0,1 a 1. Fácil. ¿Cómo se da la cantidad de términos? Cantidad de términos igual al AN, que es el último término, menos el primero, sobre la razón, ¿no es así? Que sería 0,1 más 1, ¿no? Más 1. Listo. Entonces, de esa manera hallamos la cantidad de términos. 1 menos 0,1, 0,9. Entre 0,1, 9. 9 más 1, 10. ¿Cuántos términos hay? 10. ¿Cuál sería la suma entonces? Sería primer término más el último, o sea, sería 0,1 más 1 sobre 2 por la razón, que sería 10. Digo, la cantidad de términos, que sería 10. Sería entonces 0,1 más 1, 1,1. 10 entre 2, 5. 1,1 por 5, 5,5. Ahora, esa es una forma, ¿no? La otra, que yo les iba a decir ahorita, esa está bien, por si acaso lo estoy borrando porque esa es una forma. La segunda forma por la que pueden hacer es factorizando. Si tú factorizas 0,1 te queda 1, más 2, más 3, ¿no? Tú factorizando 0,1, más, y tú factorizas hasta el 1, sería 10, porque 0,1 por 10 te da 1. Y esto que es igual a la fórmula conocida, que es suma de consecutivos, que sería 10 por 11 sobre 2, ¿no? N por n más 1 sobre 2, ¿no? Y todo eso está multiplicado por ¿quién? Por 0,1. 10 entre 2, 5. Por 11, 55. Por 0,1, 5,5. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este tipo de ejercicios parece más fácil aplicar esta fórmula, ¿no? Creo yo, no lo sé, que estar aplicando series numéricas. Por eso no aplicaba series numéricas, no porque no quisiera, sino que esto es un poco más sencillo, ¿no? Más sencillo de aplicarlo. Pero bueno, cualquiera de las dos está bien, ¿no? Series numéricas pueden aplicarlo cuando de repente la razón no es consecutiva o no, de repente no se puede factorizar, ¿no? Ahí de repente podrían aplicar, ¿no? Como se dan cuenta. Entonces ya tengo la suma de abajo, que es 100. Ya tengo cuánto vale la suma de arriba. Entonces sería 100 elevado a la 5,5.
Entonces vamos a borrar, porque esto igual lo copian, obviamente. Entonces le pongo raíz cuadrada de 11 de 100 elevado a la 5,5. Ahora, ¿pero qué dice la propiedad de la raíz, ¿no? De la radicación? Que la raíz siempre pasa como división a la potencia, ¿no? O sea, eso quedaría así, 100 elevado a la 5,5 sobre 11. Entonces yo digo, entonces 5,5 entre 11 acá es igual. Entonces si tú divides 5,5 entre 11, puedo decir, te queda 1 y te queda 2. ¿No? Porque tienen la relación de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2. ¿Listo? Un medio, por lo tanto te queda un medio, ¿no? No sé si es lógico decirlo 5, le saco 5,5 arriba y 5,5 abajo. También puedes decirlo así, ¿no? Pero bueno, tienen la relación de 1 a 2, por lo tanto queda un medio. ¿Está bien? Entonces, un medio que es igual a raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto es raíz cuadrada de 100? Sería 10, ¿no? 10. La peor nota en Alemania, ¿no? 10 es una mala nota en Alemania, ya que las notas en Alemania van de menor a mayor, ¿no? 1 es la mejor nota, ¿no? Einstein, por ejemplo, tenía puro 1. Pero bueno, caso aparte. Vamos a la número 5, chicos. ¿Qué dice la 5? En la 5 dice, al sumar 61 números naturales consecutivos, el resultado da 2745. Hallar el valor del último sumando. Entonces, tengan mucho cuidado. Te están diciendo, al sumar 61 números naturales consecutivos, el resultado da 2745. Y te piden hallar el valor del último sumando. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer, profe? Lo primero que debes pensar es decir, a ver, profe, si son consecutivos, ¿comienza desde el 1? No, no necesariamente, ¿no? No necesariamente comienza desde el 1. Entonces, tienes que tener mucho cuidado ahí. Tú no sabes cuál es el primer término, entonces le vamos a poner a 1. Más a sub 2, y así sucesivamente. Como te dicen que son 61 números naturales consecutivos, sería hasta el a sub 61. Pero ten cuidado en algo. Como son consecutivos, ¿qué significa? Que su razón, ¿cuánto es? Más 1, porque si son consecutivos, significa que 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. Pero como te digo, no necesariamente va a comenzar desde el 1, ¿no? Puede comenzar desde el 6, más 7, más 8, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta suma te da 2745. Entonces, ¿cuánto es la razón? La razón es 1, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos la fórmula? Fácil, podemos aplicar la fórmula de progresión aritmética, ya que los números consecutivos, como su razón es 1, puedo decir esto. A ver, la suma de términos acá es igual. Vamos a poner la fórmula, ¿ya? A1 más AN sobre 2 por la cantidad de términos. Tú sabes la cantidad de términos, son 61, ¿no? 61 números naturales, o sea, son 61. Entonces, N ya estás. A sub 1, bueno, no se puede saber, pero A sub N sería A sub 61. Pero A sub 61 ¿qué es igual? Entonces hay que recordar la fórmula. AN es igual a A1 más N menos 1 por la razón. Entonces, A sub 1 no conoces, ¿ya? Más N menos 1. ¿Cuánto valería N? 61. Menos 1, 60. Por la razón. ¿Pero cuánto es la razón? 1. ¿No? No te olvides, la razón es 1. Ya que va aumentando en 1, 1, que son consecutivos. 60 por 1, 60. O sea que A sub 61 que es igual a sub 1 más 60. Entonces, aplicando la fórmula, hasta mi regla, puedo decir esto. A ver, la fórmula es S, que ya te dan de dato que es igual a 2745, es igual a ¿quién? Sería igual a sub 1 más... Ahora, pero lo que podríamos hacer también es, como a ti te piden el último término, mejor que haya el último término, ¿ya? Vamos a despejarlo así. El A sub 1 lo voy a poner en valor de A sub 61, ¿ya? Ya que A sub 61 es el último término, entonces el 60 lo paso a restar. Sería A sub 61 menos 60, que es igual a A sub 1, ¿está bien? Ya que a ti te piden allá el A sub 61. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. A sub 1 es igual a A sub 61 menos 60 más A sub N, que es A sub 61, obviamente, sobre 2 por N, que es 61.
Entonces, ¿esto a qué es igual? A la suma de términos. Y esto es igual a 2745. ¿Qué hago con el 61? El 61 lo paso a dividir, ¿no? 2745 lo paso a dividir al otro lado, sería 45. El 2 pasa a multiplicar, 45 por 2, 90. ¿Está bien? El 61 pasa a dividir y el 2 pasa a multiplicar. ¿Cuánto sale todo eso? 90. Entonces, ¿qué me queda? Simplemente te queda A61 más A61, 2 a 61, menos 60. ¿A qué va a ser igual? A 90. El 60 pasa a sumar. ¿Cuánto sería 90 más 60? 150. El 2 pasa a dividir. 50 entre 2, 75. ¿Cuánto vale a sub 61? 75. ¿Cuál es el último término entonces? 75. ¿Cuál es el primer término? 75 menos 60, 15. Entonces, estás sumando 15 más 16, más 17, más 18, hasta el 75. ¿Y esa suma qué te da? 2745. Pero a ti te piden el último. La respuesta sería la de amigos. ¿Sí? Fácil, ¿no? Simplemente, como les digo, en este caso, por ejemplo, se puede aplicar, ¿no? Ese tipo de fórmulas, ¿no? Más facilito aplicarlo con progresión aritmética en este caso. Y por último, te piden calcular el valor de J, que es igual a 3,01, más 3,02, más 3,0,3, y así. Entonces, en este caso, si tú te das cuenta, también es una progresión aritmética, porque, a ver, esta serie está aumentando su razón con 0,01, ¿no? Mira, 3,01 más 0,01, 3,02, y así sucesivamente. Entonces, la razón yo puedo decir que es igual a 0,01. Y puedo aplicar la fórmula, ¿no? Y decir, a ver, la suma de términos es igual al primer término. Vamos a hacerlo de frente, ¿eh? Ya que se supone que ya saben la fórmula, igual lo ponen ahí. Que sería 3,01 más el último término, que sería 7, no es así, porque el último sería 7, sobre 2 por la cantidad de términos. Ahí viene el detalle, tú no sabes cuántos términos hay. Entonces, solamente te falta la cantidad de términos y te sale el ejercicio. ¿Cómo hallamos la cantidad de términos? Fácil, si hay así. N es igual, ya hemos visto la fórmula también, ¿no? El último término menos el primero, que sería 3,01, sobre la razón es 0,01, todo esto sumado más 1. Entonces simplemente ahí ustedes restan, pues, ¿no? 7 menos 3,01 sería igual a 3,99. Entre 0,01 sería 399, más 1, 400. ¿Cuánto sale todo esto? 400. ¿Qué significa? ¿Cuántos términos hay? 400. Por lo tanto, acá este n ya sé cuánto vale. Vale 400. Y simplemente reemplazamos, pues, ¿no? Sería 400 entre 2, 200. Más 3,01 más 7 sería 10,01. ¿No? O sea, sería por 10,01. Eso sería igual a 2002. ¿Cuánto sale la suma? 2002. Lo estoy haciendo rápido porque se supone que ya hemos visto la fórmula en la número 4, ¿no? Ya hemos visto la fórmula número 4, ya se supone que lo saben. Listo, me ponen por favor las fórmulas que se han aplicado, ¿no? En la 6. Si es que eso sería todo, chicos, ¿eh? Sería todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo, hayan repasado por ahí o reforzado algunos temas que quizás no sabían y ahora ya saben. Bueno, chicos, cuídense bastante. Nos vemos. Chau, chau.